Hola, hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, un lugar y un tiempo dedicado a hablar de psicoanálisis, a hablar de cómo funciona nuestra mente, a responder a las preguntas y a las temáticas que vosotros planteáis y a ver cómo funciona el psicoanálisis, esta ciencia, esta herramienta que nos ayuda a vivir mejor los años futuros. Muy buenas tardes desde Madrid, España. Les habla Virginia Valdominos desde mi consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero. Una consulta que llega a todos los rincones del mundo donde no llegan los estados, donde no se cuida la salud mental. Pues aquí estamos nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y el tema que hoy vamos a aclarar o del que vamos a hablar, del que vamos a extendernos durante unos minutos, es un tema planteado por uno de nuestros seguidores donde nos ha preguntado por qué hay tanta confusión en cuanto a la identidad sexual en la actualidad y por qué nada se considera patológico, a pesar de toda esta confusión que hay al respecto. Bueno, pues vamos a intentar hablar de ello, a ver a dónde nos lleva esta aproximación psicoanalítica, esta posibilidad de separar, diferenciar, discernir, porque precisamente esto que hace el psicoanálisis, que es diferenciar, es lo que no se puede hacer cuando se producen en situaciones tan complejas como las actuales en cuanto a temas de identidad sexual. Es decir, vemos que en la actualidad hay muchas nomenclaturas y muchas tendencias sexuales o identidades sexuales, que si el homosexual, el lesbiana, el transexual, el no sé cuánto, el no sé qué, bueno, hay hasta 21 denominaciones diferentes para referirse a la identidad sexual, con lo cual siempre en psicoanálisis sabemos que una multiplicidad, cuando aparecen muchas formas, ¿no? o muchas cuestiones múltiples, en realidad es un subrogado, es un representativo de lo único. Lo múltiple es un representativo de lo único. Y lo único en el psicoanálisis, ¿qué es? Es la madre. ¿Y qué madre es la madre única? La madre fálica. Es decir, la madre que todavía no está castrada. La madre que totipotente, que no ha dejado pasar la ley del padre, ¿no? En la que no se ha producido la ley de castración, en la que no se ha, por lo tanto, esa persona, ¿no? o ese sujeto está en relación con esa madre fálica. Esto se ve muy bien en textos de psicoanalíticos como por ejemplo La cabeza de Medusa, ¿no? Medusa, esa diosa que tiene todas las serpientes en la cabeza, que son muchas serpientes, y que en realidad Freud en ese estudio demuestra cómo esa representación múltiple de las serpientes viene a hablar del falo, ¿no? del único falo, del falo de la madre fálica. Bueno, entonces decimos que esto que pasa en la actualidad de hablar de tantas y diversas identidades sexuales, ¿no será acaso una manera de negar la diferencia sexual? ¿No será acaso una manera de negar que esa madre fálica está castrada? Que no existe la madre totipotente y todopoderosa, sino que esa madre también necesitó de otros, necesitó del padre para tener ese hijo, necesitó de otros seres humanos para poder vivir. Porque la cuestión es que al niño, en ese momento de su desarrollo, de su constitución psíquica, que atribuye a la madre un falo, ¿no? que considera que la madre es totipotente y fálica y todopoderosa, y que por tanto no hay padre ahí, eso es una problemática grave, ¿eh? Es una problemática muy grave porque ese niño no tiene la posibilidad de construir el pensamiento simbólico. Es cuando el padre interviene en la relación entre el niño y la madre que el niño empieza a caminar, el niño empieza a hablar, ¿no? Porque es gracias a esa intervención del padre, a la intervención de la ley. ¿La ley qué? La ley fálica, que es la que viene a separar al niño de la madre. Es la que viene a decirle, a hacerle deseante, ¿no? Pero para eso tiene que tener una madre deseante, una madre que aparte su mirada del niño.
no, que le haga creer al niño que él es lo único que ella desea. Una madre que le hace creer a su hijo que él o ella es lo único que desea, que el niño es pues ese niño tendrá dificultades para producirse como sujeto deseante. ¿Por qué? Porque para producirse uno como sujeto deseante tiene que ver que ese objeto al que admira o con el que está vinculado o al que ama, que en este caso es la madre, también es un sujeto deseante. Y para ser un sujeto deseante, la madre tiene que tener deseos, quiere decir que tiene que tener deseos hacia el padre, o sea, el padre biológico, el padre del niño, o hacia cualquier otra cosa que haga la función padre, es decir, cualquier otra cosa que le permita que la separe del hijo, ¿no? Hay muchas problemáticas familiares, muchas problemáticas en niños, muchas problemáticas en adolescentes, porque no se pueden separar de la madre. Porque no ha podido haber intervención del padre que le diga, con tu madre no, tienes que salir al mundo a constituir tu propia familia, a estudiar, a trabajar, a conocer a otros, ¿no? Entonces se quedan pegados a la madre. Y esto lo vemos sobre todo en casos ya de psicosis, de autismos, de otras dificultades graves, se observa porque es ahí cuando vemos, cuando estudiamos y vamos a ver el caso, estudiamos el caso y vemos que ese niño o ese adolescente o ese adulto no tuvo padre, no tiene padre. Porque claro, ¿padre qué es? Padre es una función psíquica, padre es una constitución, es un nombre que se tiene que establecer en el aparato psíquico y que permite que haya otros nombres. Si no se ha establecido bien la función padre, pasarán este tipo de cosas, ¿no? Que el sujeto, o mejor dicho, cuando pasan este tipo de cosas, vemos que la función padre no está bien instalada o se ha forcluido, ¿no? Entonces, la función padre va a ser fundamental. Luego también hemos visto a lo largo de toda la obra psicoanalítica cómo va a haber, o sea, la identidad sexual se va a constituir por identificaciones a los dos sexos, a la identificación a la madre e identificación al padre, porque en esa relación edípica con el padre y con la madre, iba a decir la padre, ¿no? La padre que es la madre fálica, es la madre con falo, ¿no? La padre. Claro, porque primero el niño nace de la madre, ¿no? Madre certa, padre incerto, es decir, la madre es certísima. Todos sabemos quién es la madre, porque nos ha parido, ¿no? Entonces uno sale de ahí, de la madre, entonces es muy cierta quién es la madre, pero el padre siempre es incierto. El padre, sabes que eres tu padre porque te lo ha dicho tu madre, porque tu madre te dice, mira papá. Entonces ahí el niño aprende que ese señor que está ahí tiene una relación importante con él. Todavía no sabe muy bien cómo es la manera en que se establece esa relación porque no entiende las relaciones sexuales, no entiende lo del matrimonio, no entiende la cuestión de la procreación y entonces no sabe muy bien qué, pero llega un momento de su desarrollo que ya está preparado para entender que ese señor que está ahí, pues que ha intervenido de alguna manera en su nacimiento, en que él esté aquí, o que le protege, que le ama, ¿no? Pero eso no es desde el principio así, porque cuando nace el niño está pegado a la madre y tiene que ir despegándose de la madre. Nace biológicamente, pero psíquicamente, para nacer psíquicamente va a ser necesario un trabajo que va a conllevar varios pasos, ¿no? Y la constitución, es decir, que cuando nacemos no estamos constituidos psíquicamente, no estamos construidos. Estamos en construcción, tenemos la posibilidad, la capacidad, en la estructura psíquica, o sea, nacemos ya en un mundo hecho de palabras, nacemos entre otros que son los que nos van a ayudar a construir nuestro aparato psíquico. Por eso que somos psíquicos y sociales al mismo tiempo. Si no hubiera otros, no nos construiríamos como psíquicos. Es más, nos moriríamos porque nadie nos salvaría la vida cuando nacemos totalmente prematuros y no tenemos ninguna capacidad para nada, ¿no? Entonces, los otros van a ser fundamentales. Los primeros otros para el niño, ¿cuáles son? La madre y el padre. La madre es su primer otro del que el niño se va a enamorar.
la elige como objeto amoroso. Va a ser su primer gran amor, el niño y la niña, de la madre, es nuestro gran amor. Por eso siempre la madre se interpone en el camino, siempre, ¿no? Porque es esa añoranza de esa madre fálica, de esa madre todopoderosa, de esa madre que tenías hambre y te daba de mamar, tenías frío y te acurrucaba, tenías sueño y te acostaba, entonces es como si estuviera ahí esa añoranza, esa tendencia a volver a esa madre o incluso a proyectar o a buscar en otras personas a esa madre. Por eso a veces también hay confusiones en las relaciones de pareja, ¿no? O que no pueden tener relaciones sexuales con la mujer a la que aman porque la han colocado en el papel de la mamá, ¿no? Bueno, pero entonces en ese proceso de construcción psíquica, cuando decimos en psicoanálisis que todos somos bisexuales, que es verdad, es así, es porque vamos a tener que pasar por 4 posiciones. Elegir a la madre como objeto amoroso y rivalizar con el padre como competidor por el amor de la madre, digamos. Entonces ahí hay una identificación con el padre. La primera la primera sexualidad que se constituye en nosotros es la sexualidad masculina. Lo primero que se constituye son niños, tanto en el niño como en la niña. Hay un momento incluso que lo que diferencian, o sea, al principio son como todo varoncitos, ¿no? Porque ha sido elegir como objeto de amor a la madre e identificarse con el padre. Pero ¿qué pasa? Que después va a aparecer un momento donde ya los niños se dan cuenta de que hay uno que tiene cosita de hacer pipí y otro no tiene cosita de hacer pipí, pero lo atribuyen a que la niña ha sido mala y entonces se lo han cortado o que todavía no lo ha crecido, que es tonta, ¿no? Que todavía es retrasada, no le ha crecido la cosita de hacer pipí. Entonces ahí estamos en un momento donde todavía no hay diferencia sexual, sino que es masculino y masculino castrado. Hay unos que tienen cosita de hacer pipí, esos son los masculinos, y hay unos que no tienen cosita de hacer pipí. Es masculino castrado. Todavía no hay órgano genital femenino, ni vagina, ni feminidad, ni espermatozoides, ni óvulos, ni nada de eso, en ese momento que sería la etapa fálica del desarrollo. Después, claro, con el complejo de Edipo se va a cerrar esa etapa masculina, digamos, de la constitución psíquica y se va a abrir, con el complejo de castración, nace la feminidad, nace una nueva etapa de construcción psíquica que es construir lo femenino. Podríamos decir que en la primera etapa lo importante es la constitución del nombre del padre, y en la segunda etapa la construcción de lo femenino. Construir lo femenino quiere decir que la madre tiene que quedar castrada, que la madre tiene que hacerse una mujer deseante, tiene que desear otras cosas para que el niño crezca sano. Por eso también cuando las personas nos preguntáis o cuando los seguidores, los amigos, los pacientes, acerca de si deben trabajar o cuidar a los hijos y si no los hijos van a pensar que son madres malas si se fueron a trabajar o si se van a bailar o si se van con las amigas o si van con un amante, que no, que los hijos, es mejor para los hijos separarse de ellos, que haya función padre, porque si no crecen, bueno, pues con ciertas problemáticas para producir su deseo, porque si el niño crece como si fuera el falo de la madre, como si fuera eso que completa a la madre, bueno, pues ese niño ya no puede ser más que eso, ¿no? Ya vive en los deseos de la madre, no en su propio deseo. Y como el deseo de la madre es tener falo, le agarra al niño y dice, tú eres mi falo y de aquí no te dejo salir, ¿no? Y normalmente esas madres suelen ser pues madres frígidas, madres que no tienen deseo hacia el marido, que desprecian al marido, que no le dejan pasar a la relación con el hijo, no le dejan atravesar esa opacidad que ellas conllevan, ¿no? Entonces, en esa segunda fase que decimos de constitución de la feminidad, ya se va a producir la castración de la madre fálica. Esa madre todopoderosa y fálica, que yo también diría que son todas las madres después de tener un hijo, le gustaría quedarse con el hijo, pero por eso es necesaria la intervención del padre. Por eso es necesaria la intervención de la ley, que también pare los pies a la madre, que le diga, no, te tienes que ir a trabajar, no puedes estar con tu hijo, tienes que seguir trabajando, tienes que acostarte con tu marido, no te puedes acostar con tu hijo, tienes que
tienes amigas, mantén tus relaciones de amistad, amorosas, no puedes estar todo el día pegada a tu hijo, déjale respirar, déjale salir, déjale crecer, deja que tenga amigos, ¿no? Esa es la ley de la castración, ¿no? Que después se aplica ahí, ¿no? Y van a hacer la feminidad, porque decíamos, ahí ya el niño agujerea a la madre también tiene deseo, él ve que la madre también tiene deseo y como el deseo es lo que se transmite, entonces él empieza a producir la posibilidad de su propio deseo. Decía que esto no es algo que se produzca solamente ahí, sino que se va a producir después toda la vida estamos en esa posibilidad de caer de nuevo en posición de madre fálica y entonces enamorarnos de una persona, pensar que es una persona perfecta y entonces no querer separarnos de ella, no dejarle a esa persona, o sea, esclavizar a esa persona, no dejar que se desarrolle el deseo, ¿no? Es como vivir en lo imaginario y no dejar a lo real florecer, ¿no? Claro, lo real, el goce siempre implica la incertidumbre, la angustia, el no saber, el permitir que las cosas vayan sucediendo y uno ir detrás de las cosas, no querer adelantarse, ¿no? Entonces, bueno, yendo al tema de la identidad sexual, hay muchos problemas de identidad sexual que tienen que ver, bueno, de todos los problemas de identidad sexual tienen que ver con esa resolución edípica, con esos procesos de identificación con el padre primero, después con la madre, ¿no? Porque también va a pasar un momento que cuando al niño se le prohíba la madre, con tu madre no, sea un niño o sea una niña, va a haber un viraje en la constitución de la sexualidad femenina y es que van a tener que renunciar a la madre y entonces eligen como objeto de amor al padre, se enamoran del padre y es otra fase donde se compite con la madre por el amor del padre. ¿Vieron esos niños, esas niñas que están enamorados de su papá, ¿no? Bueno, pues ahí se constituye por identificación con la madre como rival la posición femenina y se elige al padre como objeto amoroso. Así que tenemos posibilidad, o sea, por constitución psíquica, podemos amar a una mujer o a un hombre, que es lo que pasó en el complejo de Edipo, que elegimos como objeto amoroso a la madre y después al padre. Entonces somos bisexuales en ese sentido, podemos amar a mujeres y a hombres. Y a la vez también nos identificamos al principio con un hombre, inicialmente es una identidad masculina en el niño y después cuando se construye la feminidad es por una identificación con lo femenino, una identidad femenina, ¿no? Y lo femenino va a traer una fuente de energía brutal porque es esa, o humana, mejor dicho, es esa fuente de energía que viene con la castración del sujeto, que también esto es lo que les quiero decir, que la castración lo que nos trae es la mortalidad y por eso es tan difícil aceptar la diferencia sexual, por eso es tan difícil aceptar que hay hombres y que hay mujeres, porque provenimos de una especie sexuada, una especie donde hombre y mujer tienen que aparearse para contribuir a la reproducción, para que la especie se siga reproduciendo. Entonces, claro, si negamos eso, si negamos que hay hombre y mujer, pues puede existir cualquier cosa, pueden existir 20 o 40 o 50 o 200.000 identidades sexuales, tantas como personas, ¿no? Pero, o millones de identidades sexuales, que también sería una forma incluso más correcta de verlo, decir que cada persona es única y genuina y que todos somos semejantes y diferentes, casi sería más correcto que decir hay 20 identidades sexuales, ¿en cuál te encuadras tú? ¿No? Porque eso es una manera de negar la diferencia sexual, negar que hay hombres y que hay mujeres y que son necesarios para que la especie se reproduzca, que hace falta un hombre, un macho y una hembra que se apareen para que nos sigamos reproduciendo. Somos una especie mortal, somos una especie animal, un animal pluricelular, y como animal pluricelular que somos, nos reproducimos por sexuación. Hay seres unicelulares, como por ejemplo la ameba,
que no hay machos y hembras, no necesitan reproducirse por sexuación, sino que se reproducen por partición, ¿no? Se parten en dos y ya está, de una ameba hay dos, ya está, no hace falta macho y hembra. En nuestro caso, como animales pluricelulares que somos, necesitamos de otro espécimen de la misma especie, ¿no? Pero del sexo contrario, para reproducirnos. Claro, decir esto hoy en día es como anticuado casi, ¿no? Decir que hay machos y hembras, hay hombres y mujeres. Otra cosa es después lo que cada uno le guste hacer dentro de su armario, que también eso es una advertencia que nos hacía Menasa antes de morir, ¿no? Bueno, y que nos hace Menasa en su escritura permanentemente porque no ha muerto en ese sentido, ¿no? Pero es que es mejor quedarse dentro del armario, es decir, no aferrarse, que lo que haga cada uno con su sexualidad es libre si nadie se entera de eso, es algo personal, es algo privado. Pero claro, si ya lo quieres hacer público, si ya le quieres poner una etiqueta, si ya te quieres ganar una identidad, un ser, por vía de tu genitalidad, por vía de con quién te gusta acostarte, pues ya eso probablemente pueda llegar a ser sintomático, porque la identidad no viene por ahí, ya de primer momento ya decir eso, ¿no? Que es como si el que quiere ser psicosomático, el que quiere ser fibromiálgico, ¿no? Como adherirse ponerse una etiqueta de una enfermedad, y eso les deja tranquilo. ¿Por qué? Porque calma la angustia. Pues casi en muchos casos de estos problemas de identidad sexual, ponerse una etiqueta no será para calmar la angustia, no será para calmar esa angustia que es necesaria, que todos sentimos y que es necesaria para crecer. La angustia implica un crecimiento, implica una crisis, implica que hay algo que choca con lo anterior y que se requiere un movimiento psíquico. La angustia es constitutiva, debe estar, forma parte del aparato, igual que la falta forma parte del aparato. La angustia es frente a la falta. ¿Qué pasa aquí? Hay incertidumbre, no tengo la información, no sé qué va a pasar. Entonces uno es como, hay un agujero, un vacío de saber, ¿no? Y uno siente angustia, pero es necesaria para dar el siguiente paso en la vida, el siguiente paso de crecimiento. Entonces, si queremos taponar la angustia, si la queremos tapar con etiquetas, pues ahí podemos ponernos etiquetas, caer en la etiquetación como enfermo, o caer también en la etiquetación como una de estas identidades sexuales. Que digo yo que para qué necesitamos esa identidad sexual. En todo caso, la identidad que nos la dé el trabajo, las producciones, nuestras relaciones, nuestros pactos sociales, nuestros compromisos, los proyectos en los que trabajamos, eso es lo que nos va a dar una identidad. Y aún así tampoco se adquiere nunca un ser. El ser está también en construcción permanentemente, porque hay lugares donde somos no siendo, o no sabemos qué somos, ¿no? Somos una cosa inconsciente y que no depende exactamente de nosotros, del yo, sino que tiene que ver también de la relación con el lenguaje, la posición psíquica que tenemos en el lenguaje, y además cómo las palabras que decimos se relacionan entre sí y se relacionan con otras palabras, la del otro, que también es muy importante que esté el otro diferente, el otro semejante y diferente. Claro, si no aceptamos la diferencia sexual, no podemos aceptar que hay otros semejantes y diferentes. Es decir, que hay tantas diferencias como otros, que cada persona es un mundo, que cada persona es distinta. Aunque, insisto, seamos semejantes y diferentes. Nuestros mecanismos psíquicos, el aparato psíquico es el mismo en todos, pero después todo lo demás, digamos, la manera en que cada uno usa los mecanismos o se posiciona en el lenguaje o imaginariza o simboliza o ¿no? acepta lo real, todo eso es particular, ¿no? Es decir, es propio de cada sujeto, que tampoco es que sea tan particular, ¿no? Pero
hay que el éxito quizá de las relaciones o del trabajo tenga que ver en gran parte con esa aceptación de las diferencias. Y cualquier diferencia de la que estemos hablando, ya sea una diferencia sexual, ya sea una diferencia racial, ya sea una diferencia económica, ya sea una diferencia lo que sea, la aceptación de la diferencia va a tener siempre que ver con la aceptación de la diferencia sexual. Es decir, cómo ha quedado esa persona posicionada en el complejo de Edipo, en esa renuncia que tiene, esa aceptación de padre-madre, de que proviene de padre y madre, de madre y padre, ¿no? Que la madre es un sujeto castrado y que tiene que salir al mundo y entonces en el mundo hay otros muchos diferentes, esa aceptación va a ser fundamental, ¿no? Para gozar de salud psíquica y gozar de una buena sexualidad. Otra cosa es que si se considera patológico o no se considera patológico, pues mira, en principio no se considera patológico a no ser que venga una persona con estas características que estamos hablando, ¿no? Que se identifique con una de esas identidades sexuales y venga pues afligido, sufriente, dolido. Entonces en ese caso sí pensamos que puede ser patológico, pero para esa persona, pero porque es más bien en el sentido de cómo se relaciona uno con eso que dice ser o con eso que dice no ser, cómo se relaciona uno. Si te hace sufrir, pues oye, tienes que revisarlo, ¿no? No significa que todas las personas que dicen tener alguna de estas otras muchas identidades sexuales estén enfermos. Es que depende de lo que diga en su psicoanálisis, depende de cuál sea su posición frente a eso. ¿Veis? El psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario, pero después hace tratamientos personales de cada sujeto, porque de cada uno hay que construir el psiquismo. De cada sujeto, de cada uno de nosotros, hay que construir el psiquismo que a veces está bien, sano, fuerte, pero la mayoría de las veces el psiquismo está afectado de alguna manera, ya sea en cuestión de redistribución de cantidades, ya sea en cuestión de la aplicación exagerada de determinados mecanismos psíquicos, pero muchas veces realizamos intervenciones en ese sentido de producir un aparato psíquico sano, un aparato psíquico con agujero, con falta, con nombre del padre, con ley de castración, ¿no? Con diferencias. Y bueno, y eso es el producto efecto de un trabajo psicoanalítico. Bueno, con esto espero haber respondido a la pregunta que hizo nuestro seguidor o seguidora acerca de este tema de hoy, por qué hay tanta confusión acerca de las identidades sexuales y por qué no se considera nada patológico. Bueno, pues este es el problema, ¿no? Esta cuestión. ¿Y por qué se contribuye a la confusión? Casi, ¿no? Porque parece que hay una contribución a la confusión general. Bueno, pues porque aceptar la mortalidad es duro para todos, no solo para quien cae, digamos, en esa posición, en una de esas identidades sexuales, sino para quien no quiere poner, ¿no? Para muchos científicos, profesionales de la salud, que no aceptan la mortalidad en ellos, es decir, que no dejan pasar también la ley humana, la ley del padre a los ciudadanos, a sus pacientes, ¿no? A lo que sea, ¿no? Es cierto que haría falta poner un poquito más de orden. Y orden no es hacer cada vez más y más y más categorías de esas. Poner orden es hacer un buen trabajo para el cuidado de la salud mental, un buen trabajo sobre el psiquismo de los niños del colegio, de los profesores que educan a los niños, de los padres, de las familias, en los ambulatorios, en los centros de salud. Tendría que haber siempre un equipo psicoanalítico para poder apoyar psíquicamente en la construcción de un aparato psíquico sano, complejo, con falta, con goce, con deseo. Y eso requiere un trabajo que muchas veces
porque también hay otro tema, que es la transexualidad y cómo en la actualidad incluso se está operando a los niños que dicen que quieren ser una niña o niña que dice que quiere ser un niño, y se hacen barbaridades con ellos, como llevarlos a realizar algún tipo de operaciones de cambio de sexo, de hormonación, etc. Bueno, recomendamos antes de hacer eso tomar algunas sesiones de psicoanálisis, porque puede ser algo totalmente normal en el niño, que con unas conversaciones o conversaciones con la madre o con el padre, eso se pase, se diluya. Todo el mundo ha querido ser, toda mujer ha querido ser un niño y todo hombre ha querido ser una niña en alguna vez, porque forma parte de ese proceso de identificación que comentábamos antes, ¿no? Por el que todos pasamos, que es algo normal. El tema es que con las enfermedades psíquicas la mayoría de las veces es que se quiere o entender algo que es normal y que es un proceso y que tiene que pasar, se quiere entender, el neurótico quiere entenderlo todo, o se quiere controlar. Y no se puede, solamente hay que dejar que fluya, que pase, que se construya, que siga el proceso. Y bueno, pero eso, insisto, requiere un trabajo. No es fácil hacerlo solo, no se puede hacer solo en muchas ocasiones, sino que hace falta conversar con alguien para poder ir trabajando esas cuestiones, elaborándolas, y que no encuentren obstáculos en su camino, no obstaculizarlas, porque en el momento que se obstaculizan ahí aparecen los síntomas y aparecen las problemáticas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ofrecer mis servicios para todas aquellas personas o para los que queráis psicoanalizaros, comenzar vuestro psicoanálisis, poder empezar a hablar de lo que queráis y permitir que todas esas cuestiones psíquicas que pudieran estar en vosotros haciendo síntoma o produciendo obstáculos a vuestro crecimiento personal o profesional, bueno, pues que puedan ir siendo trabajadas para que otra cosa sea posible. Muchísimas gracias a todos, gracias Carlos Latorre, gracias a todos los amigos que os habéis conectado, y seguimos el próximo lunes entonces en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Podéis seguir mandando vuestras preguntas, vuestros temas, que los vamos a ir incluyendo en el listado de temas y los vamos abordando cada semana. Gracias amigos, y si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderos presencialmente o online. Gracias a todos. Chao.